Radio Liberal. Libertad y filosofía radiofónica. A continuación, escucharemos un mensaje de Moisés Reina Montalbán, uno de los mejores pensadores de México. Hola, ¿cómo están? Nos saluda desde la capital del país su amigo Moisés Reina Montalbán, conocedor de los temas de seguridad pública, seguridad nacional y diversos temas que van relacionados con el secuestro, terrorismo y complejidad de los sistemas inteligentes. Les doy la más cordial bienvenida a este tema que a continuación les presentaré. Por su atención, muchas gracias. Vamos a abordar el tema de la ineficacia del discurso formal del derecho. Es una demostración en la teoría de Kelsen, la teoría pura del derecho. Antes de revisar a Kelsen, se realizará el análisis del silogismo y las formas de su producción sobre su validez o, en su caso, de su parador, a efecto de acreditar cuándo se puede producir el error teórico silogístico. Es conveniente primero analizar la forma de construir el conocimiento válido del silogismo, el cual se descompone en tres partes: premisas, conclusiones y pruebas. Entre las premisas y las conclusiones media la inferencia, es decir, la forma de relacionar a una premisa con otra. En derecho, pues así se conoce. Ahí se encuentra la teoría de la prueba. Las pruebas consisten en hechos que para efectos jurídicos se vuelven a formalizar y que deben de respetar totalmente. En lógica, dichas pruebas son las siguientes: la entinema, epiquerema, la sorites, polisilogismos y el dilema. Una segunda precisión, diríamos que existen, a la par del silogismo, las formas de producir una falsedad usando la formalidad silogística. Dichas formas de falsedad son de paralogismos y sofismas. Este se descompone en tres partes: sofismas de las premisas, sofismas de la conclusión y sofismas de las pruebas. Como tercera precisión, comentamos que la importancia de describir las formas de producir la falsedad mediante el silogismo se debe que justamente en el derecho penal se pueden crear paralogismos o falacias. Estas a continuación las podemos describir cada una de las pruebas y formas inválidas del silogismo. El entinema es un silogismo en el que se calla una de las premisas porque se sobreentiende. Imagínese usted cómo partimos de esta parte de la falacia. Epiquerema es un silogismo donde una o ambas premisas van acompañadas de su razón suficiente. ¡Qué grave error! La sorites es un razonamiento donde se enlazan juicios silogísticamente, de tal manera que el predicado del primer juicio es sujeto del segundo juicio y el predicado del segundo juicio es sujeto del tercero, y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión, la cual está formada por el sujeto del primer juicio y el predicado del último. El polisilogismo es una cadena de silogismos en la que la conclusión del primer silogismo es la premisa mayor del segundo silogismo y la conclusión del segundo silogismo es la premisa mayor del tercero, y así sucesivamente. El primer silogismo se llama prosilogismo y el último se llama episilogismo. El dilema
consta de un juicio disyuntivo, expresado por una disposición en la que encontramos dos miembros opuestos entre sí, y de tal naturaleza que de cualquiera de ellos se puede deducir una conclusión contraria al adversario. Si la proposición de juicios disyuntivos constituyen de 3 o más miembros, entonces la argumentación puede tomar el nombre de trilema o cuadrilema, etc. Las reglas del dilema, vamos a comentarlas. La primera es la división disyuntiva. Será completa entre los miembros, no se dará medio que sirva de refugio al adversario. Segunda, la ilación de cada uno de los miembros debe ser recta para que el adversario no pueda negar la consecuencia. El dilema debe estar expuesto de tal manera que el adversario no pueda retroceder al argumento contra el arguyente, valiéndose de sus mismos principios. Ahora bien, vamos a expresar las formas de invalidez usando los silogismos, pero para ello haremos referencia a un pensamiento de que el conocimiento surge más fácilmente del error que de la confusión. Eso lo dijo Francis Bacon. El paralogismo es un razonamiento formulado sin conciencia de su falsedad, es decir, de buena fe. Los sofismas o falacias es un razonamiento incorrecto formulado con conciencia de la falsedad, atendiendo más al convencimiento del interlocutor, abusando de su ignorancia, que a la búsqueda y demostración de la verdad. Se divide en 3: sofismas relativos a las premisas, sofismas relativos a la conclusión y sofismas relativos a la prueba o razón. Los sofismas de falsa causa, que a su vez se dividen en 3: los post hoc, los cum hoc, la llamada sine hoc ergo propter hoc, sofismas de petición de principios, sofisma del círculo vicioso. Los sofismas relativos a la conclusión a su vez se dividen en las 3 siguientes, que podríamos formar por ignorancia del asunto, ad hominem, ad vericudiam, sofismas relativos a la prueba o razón, que constan de las siguientes 4 formas: por observación incompleta, por mala observación, por falsa generalización, por falsa analogía, y en fin. Pero bueno, el punto medular que nos corresponde es demostrar la aplicación del sofisma a la teoría pura del derecho. Pero también tendremos que referir un pensamiento que nos dé luz para llegar a grandes conclusiones. La ignorancia facilita los actos de los hombres que nada harían si lo supieran todo. Es un pensamiento de Hegel. Pero también tenemos otro pensamiento de la falta de conocimiento, de la idiotez, que es la enfermedad más extraordinaria. No es el enfermo el que la sufre, sufre por ella los demás o los que están cerca del enfermo. Pero bueno, vamos a desarrollar el paradigma, la aplicación del sofisma. En relación a estos sofismas, se realiza la argumentación con los datos que ya comentamos, que van a acreditar la falacia del derecho y del derecho penal como conocimiento científico. Su argumentación: una falacia de premisas, otra de conclusión y una última de pruebas, con lo cual se afecta enteramente a las diversas partes del silogismo. Primero, Kelsen parte de su norma fundante, que la define de la siguiente forma: la norma que representa el fundamento de validez de otra norma es un respecto, una norma superior, pero la búsqueda del fundamento de validez de una norma no puede proseguir hasta el infinito, como la búsqueda de la causa de un efecto.
Como se aprecia, la norma fundante es metafísica, con lo cual el fundante teórico, dentro de la cual Kelsen desprende su teoría del derecho, queda como una falacia que afecta a las premisas en el apartado de petición de principio, que según se definió son efectuados cuando se toma como prueba la misma tesis que quiere probar. Es decir, es tautológica y carece de prueba. Sin embargo, el razonamiento silogístico de validez kelseniana sería la siguiente: la norma fundante es el origen del derecho, el código penal es derecho, la norma fundante es el origen del código penal. Imagínense cómo se desmonta esta lógica. La falacia se deja observar cuando quiere probar a la norma fundante con la misma norma fundante, es decir, la da por presupuesta, aparte de la falacia, hace caer lógicamente en la ciencia del derecho, en metafísica, por basarse en una norma preexistente. Cuando parte Kelsen del imperativo categórico de Kant, incurre en el advericudum cudiam, que se presenta cuando el adversario, a falta de pruebas auténticas y demostradas, trata de usar como demostrativo lo dicho o sustentado. En este caso, no se aceptan las pruebas presentadas porque quien tal como la haya dicho ya no puede probarlas. Comenta Rolando Tamayo acerca de Kelsen que la palabra deber u obligación se encuentra especialmente desde la ética de Kant, ligada a la representación de un valor moral absoluto, el principio que el hombre debe cumplir siempre sus obligaciones o su deber ser, y este es el principio de que parte Kelsen, con lo cual se puede crear un silogismo que es el siguiente: de la naturaleza respecto al principio de imputabilidad que es del mundo social, con lo cual Kelsen aplica erróneamente los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, generando fuertes contradicciones con dichos planteamientos. Se demuestran los 3 puntos desarrollados anteriormente, los problemas concretos, como es el caso, permite pues la paradoja. De esta manera se demuestra la ineficacia del discurso en Kelsen. Es obvio que la falsedad. De esta manera podemos desmontar que varias teorías tienen este problema científico. Hay muchos métodos para desmontar la falsedad de muchas teorías. Está el método de Karl Popper, de falsabilidad. Está el método científico, está la metodología jurídica científica. De tal manera que si aplicamos los pasos correctos, daremos con el conocimiento de la certeza, la verdad de la verdad. Y bueno, los invito a que dentro del conocimiento se apliquen y también conozcan las diferentes formas de cómo desmontar las falsedades, de cómo llegar a esas paradojas, de cómo desmontar las verdades a medias. Por su atención, muchas gracias.